iniciamos la lección. Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es la lección 6. Le admito a su compañero y ya estamos. Bueno, hoy desarrollamos lo que es la lección 6 y en el segundo momento vamos a desarrollar la lección 7. El programa, como siempre les digo, hoy vamos a estar hablando de lo que es jurisdicción y competencia laboral, concepto de jurisdicción, diversos sistemas, lo que es la jurisdicción propia, la jurisdicción penal del trabajo, me gustaría explicarles. También la competencia, el concepto, lo que es la competencia judicial en lo laboral, que esta competencia se determina por lo que es el territorio, por la materia, el valor de la cuantía, el domicilio o residencia, el grado, el turno y la conexidad. También qué son las cuestiones de competencia, las vías para promover las cuestiones de competencia que están todos en el Código Procesal Laboral, cuál es el procedimiento en sí y la competencia de las autoridades administrativas del trabajo y de la seguridad social. Cuando nosotros hablamos del concepto de jurisdicción, es importante que sepan que el Código Procesal Laboral, ¿se acuerdan en la primera clase que hablamos? En un ratito. Sí, en la primera clase que nosotros hablamos, dijimos de que el Código Procesal Laboral tiene por objeto 3 cuestiones. Esperen un ratito. Creo que no se copió todo lo que tenía que decir en esa parte. No obstante, en la plataforma ya está el material de estas lecciones. No me copió la primera parte. Bueno, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción, es importante que ustedes sepan que esa facultad o ese derecho o esa función del Estado para administrar justicia es lo que nosotros llamamos jurisdicción. ¿Y quiénes son los únicos que pueden, quiénes son los únicos que tienen la jurisdicción? Y la jurisdicción lo tiene el Poder Judicial. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo no puede resolver un conflicto judicial por medio de una sentencia. El Poder Legislativo tampoco puede hacerlo. El Poder Legislativo, su función es la de crear leyes, entre otras cosas. Entonces, los únicos que tienen esa jurisdicción, esa competencia, o sea, ese derecho para resolver o entender en asuntos litigiosos en base a la norma, es el Poder Judicial. ¿Y quienes integran el Poder Judicial? Lo integran la Corte Suprema, los jueces, magistrados, que ayer estábamos hablando, ¿se acuerdan? Y dentro de esta jurisdicción, los únicos órganos que pueden ejercer esto, como les digo, es el Poder Judicial en sí. Otra figura, otra institución del Estado no puede hacerlo. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción, como dice nuestra diapositiva, es la de los jueces mismos. Y decía, siento mucho que no se... Acá está. Dice Zaffaroni, que es un autor muy conocido, que esta función jurisdiccional supone, ¿qué cosa? Lo que es la creación de los órganos que están encargados de administrar la justicia. ¿Y quiénes son los órganos encargados de administrar la justicia? El Poder Judicial, por medio de la Corte, los jueces, miembros del Tribunal de Apelación, jueces de paz, defensores y fiscales. Y a su vez, esta función jurisdiccional o esta jurisdicción es la que determina las facultades de cada una de las instancias y de cada uno de los fueros, y es la que fija
todas las reglas y procedimientos que el titular del órgano donde nosotros estamos recurriendo, sea un juez laboral, un juez civil o un juez de la niñez, etcétera, son las que esta jurisdicción fija cuáles son las reglas y procedimientos y las partes que se debe seguir en la tramitación del juicio. ¿Cuáles son las partes que se deben tramitar en un juicio? El inicio de la demanda, la contestación de la demanda, en nuestro caso que estamos en el foro laboral, la audiencia de conciliación, después la audiencia de la discusión de la causa y ofrecimiento de pruebas, el periodo probatorio, la etapa de alegatos y sentencia definitiva, que es dentro de un proceso ordinario. Y eso, ¿quién es el encargado del órgano competente? Del juez de primera instancia o del juzgado de paz, de acuerdo a lo que determina la ley de judicatura que ayer estuvimos viendo. Por otro lado, los órganos y las personas físicas que son los titulares de este órgano, entre paréntesis les digo, jueces, tribunales de apelación, etcétera, ejercen entonces una porción o parte de esa jurisdicción regulada legalmente, y ahí es lo que se denomina competencia. Acuérdense, jurisdicción es la facultad de cumplir el derecho, de interpretar la norma, de darle la razón a una de las partes, el de valorar las pruebas, que el único órgano competente siempre va a ser el Poder Judicial. O sea, cuando hablamos de jurisdicción, solamente Poder Judicial. Y cuando hablamos de competencia, sí, ya es otra cuestión, porque es lo que estamos hablando de la facultad que tiene cada fuero otra vez para entender la cuestión. Quiere decir esto que un caso de niñez el juez no va a poder entender, o un caso de desalojo no va a poder entender el juez laboral. Lo mismo que un caso de despido injustificado no puede entender un juez de la niñez, es decir, de acuerdo a la competencia que lo establece la norma para entender. Y por último, cuando hablamos de jurisdicción, podemos decir que la jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Y quién es el único que puede hacer esto? El Poder Judicial, compuesto de los jueces, miembros del Tribunal de Apelación y Corte Suprema de Justicia, que son los ministros. Les repito una vez más, la jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y luego ejecutar lo ya reclamado. Y esto tenemos un precepto constitucional, porque la Constitución en su artículo 16 dice: la defensa en juicio de las personas es inviolable, es decir, todos tienen derecho a ser defendidos o todos tienen derecho a ejercer su defensa en un juicio. Si a nosotros nos están demandando, bueno, si existe un juicio por despido injustificado y a ustedes les toca representar a la patronal tiene la obligación, perdón, tiene un derecho constitucional de defenderse, de tener la posibilidad de ejercer la defensa. Y en este caso, dice, tiene derecho, y toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes. Esto siempre y cuando sean independientes e imparciales. De ahí es donde sale esa norma, y en este artículo es donde da la jurisdicción a ese Poder Judicial para que toda persona tenga derecho a defenderse o a reclamar sus derechos ante personas, ante jueces y tribunales que sean independientes, imparciales y competentes. Palacio, que es otro autor bastante conocido, siempre dice que siempre que medie un conflicto entre particulares o entre particulares y el Estado, o se refiera a la privación o negación de algún derecho, o se encuentra en tela de juicio la aplicación de una sanción o resarcimiento de la intervención de un órgano jurisdiccional, es ineludible esa jurisdicción, o que las personas puedan acceder a un sistema de justicia para reclamar sus derechos. ¿Y por qué esto? Porque la garantía de la defensa en juicio supone que todos los habitantes en un estado de igualdad tengan un acceso a la defensa, a esa garantía de poder defenderse en juicio, y por supuesto esa garantía a poder reclamar en un juicio lo que uno considera que le corresponde.
Y dentro del poder, dentro de esto nosotros tenemos diversos sistemas. Nosotros tenemos diversos sistemas dentro de esto. Algo que es importante también, es importante aclarar que el ejercicio de la jurisdicción se atribuye al Poder Judicial. Anoten luego usted así en un papelito. Jurisdicción es igual a Poder Judicial. Ahí es donde se inicia un juicio y donde se determina qué cosa, el derecho de las partes. Si le corresponde a A, le corresponde a B, o en qué medida le corresponde, o simplemente no le corresponde. Y ese es el objeto principal de toda actividad judicial o actividad jurisdiccional. Y ahí es de lo que hablamos de la jurisdicción. Por otro lado, cuando hablamos de jurisdicción, este tiene diversos sistemas y un órgano jurisdiccional actuante no puede despojarse de su ejercicio. No puede despojarse de su ejercicio para dejar que otro órgano asuma el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, el órgano jurisdiccional, cuando asume la competencia para entender en un juicio, no puede más después decir que no es competente y delegar a otra institución. Una vez que acepta el trámite del juicio, ya tiene que hacerse cargo hasta el final. La jurisdicción, dice el artículo 27 inclusive del Código Procesal Laboral, la jurisdicción del trabajo no puede ser delegada. Preparen sus códigos, vamos a estar leyendo. Dice, la jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es de orden público e improrrogable. Lo que estábamos diciendo, la jurisdicción es igual a poder judicial y el artículo 27 dice que la jurisdicción no puede ser delegada, es decir, le corresponde al fuero laboral, en este caso le corresponde a los jueces laborales, a los miembros del Tribunal de Apelación Laboral, entender en todo lo que refiere a cuestiones de derecho laboral. Y cuando hablamos de jurisdicción, esta tiene una jurisdicción propia. Y también cuando hablamos de jurisdicción propia, es importante saber que tiene jurisdicción propia que se llama originaria los jueces que conocen de todas las causas en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley, ¿verdad? Si la ley le dice al juez en lo laboral, te toca entender los conflictos entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y empleadores, entre sindicatos en sí, entonces quiere decir que le está dando una jurisdicción originaria. Quiere decir que el fuero laboral tiene jurisdicción para entender en todas las cuestiones que hacen a una relación laboral. Y también tenemos lo que es la jurisdicción delegada, cuando conocen o cuando entienden dentro del juicio por encargo de otros jueces. Por ejemplo, ¿en qué caso se da? Cuando se tiene que notificar un juicio, como dice ahí la última línea, en este caso la comisión por oficio exhorto. Mi trabajador reside en Ayolas y para no abonar al UJIER a cada asunción o de Capiatá que vaya hasta Ayolas a notificar al trabajador que va a salir carísimo, entonces lo que nosotros hacemos es, en este caso el juez lo que hace es, le pide al juez de allá de la ciudad de Ayolas para que pueda notificar o inclusive pueda constituirse en el lugar o pueda tomar una declaración testifical o pueda tomar una absolución de posiciones. Está delegando de cierta manera su jurisdicción, pero es por una cuestión temporal. O vamos a otro caso. La empresa está en Ciudad del Este y no pagar a que el juez de Capiatá y el actuario de Capiatá se constituya en Ciudad del Este para verificar la empresa y labrar acta va a salir carísimo por la distancia. Entonces, el juez que reside en Ciudad del Este puede cumplir esta función, se constituye en el lugar, labra acta y luego eso le envía nuevamente al juez de la jurisdicción donde se está tramitando el juicio. Entonces, para ciertas cuestiones se puede delegar la jurisdicción
pero la mayoría de las veces el juez donde se tramita el juicio es el que tiene esa jurisdicción propia u originaria, como también se lo dice. Otro punto importante es lo que nosotros llamamos la jurisdicción penal del trabajo. Y quería comentarles esto también porque el programa pide, cuando hablamos de jurisdicción penal del trabajo, no es que quiere decir que en lo penal también se puede tramitar juicios o que en lo laboral se tramitan juicios penales. ¿Por qué esto? Porque la jurisdicción penal es solo ejercida por jueces penales, lo mismo que la jurisdicción laboral es solo ejercida por los jueces laborales. Pero, ¿qué pasa? Ya ustedes cuando dieron derecho laboral, vieron que algunas cuestiones, por ejemplo, incurren en una cuestión penal. Por ejemplo, en caso de robo, en caso de portar armas y poner en peligro a sus compañeros, el de trabajar en estado etílico, supongamos un chofer de ómnibus que está en estado etílico y empieza a hacer su recorrido, su itinerario, y la empresa se entera y luego le despide, pero en medio de su itinerario tuvo un accidente. Entonces hay una cuestión penal ahí que se tiene que determinar. Entonces, el trabajador estaba constantemente hurtando, o lo que ocurre muy común con los cajeros, en algunos lugares constantemente está robando a la empresa para decir pronto y rápido. Entonces, en esos casos, cierto, hay un despido que se debe determinar en lo laboral, pero también hay una cuestión penal que se tiene que determinar en el fuero penal. Y de acuerdo a lo que resulte en lo penal, el juez laboral luego va a resolver. Por eso es que hablamos de la jurisdicción penal del trabajo. Y como dice el segundo párrafo, las contravenciones laborales son sancionadas por el juez laboral. O sea, todos los problemas laborales sanciona el juez laboral o las autoridades administrativas. Pero hay un incumplimiento de ciertas normas laborales que está tipificado como ilícito penal. Ustedes cuando dieron derecho laboral, para refrescarle un poco la memoria, dice, por ejemplo, queda prohibido para el empleador obligar a los trabajadores por coacción o por otro medio a retirarse de un sindicato, retener por su sola voluntad las herramientas o bienes del trabajador, que podría ser apropiación, que estamos hablando en lo penal, dirigir los trabajos en estado de embriaguez o en condiciones anormales, bajo la influencia de drogas, estupefacientes u otras causas. Les estoy leyendo algunos incisos del artículo 63 del Código Laboral. Portar armas dentro de las fábricas o lugares cerrados de trabajo, sí, salvo permiso especial. Eso, por ejemplo, son cuestiones que se tipifican en lo penal. Y también dice, queda prohibido a los trabajadores presentarse, el artículo 66 del Código Laboral, inciso B, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o estupefacientes, portar armas de cualquier clase. A ver, esas son algunas de las cuestiones que podrían incurrir en una cuestión penal. Entonces, primeramente se tiene que tramitar en lo penal para que después el juez en lo laboral pueda resolver a ver si corresponde o no lo que se está reclamando. Y a esto normalmente se le llama prejudicialidad. ¿Por qué le decimos prejudicialidad? Porque primero se tiene que resolver en otra instancia, que en este caso es en lo penal. Dice en una parte, en el campo laboral existen acciones u omisiones que violan las normas legales o convencionales. El infractor es un sujeto que comete la falta o incurre en un ilícito laboral, intencionalmente o por negligencia, que hablamos de dolo o el otro, se me fue ahora, dolo o culpa.
cuando hablamos de omisiones o negligencia. Entre los elementos de la simple contravención laboral y el ilícito penal se manejan términos o expresiones comunes a la doctrina, como acción u omisión, es decir, hacer o dejar de hacer. Imputabilidad, dolo, culpa, intención de perjudicar, negligencia, perjuicios causados, entre otros, que primeramente se tiene que determinar la responsabilidad del infractor en lo penal. Y de acuerdo a lo que determine el juez penal, luego se resuelve. ¿En qué casos se dan estos? Normalmente es un trabajador, les doy un ejemplo, un trabajador estable que tiene 15 años de antigüedad, la empresa le despide, entonces inicia un juicio, la empresa inicia un juicio por despido justificado en lo laboral. Pero a la par, si es que descubrió que el trabajador estaba constantemente robando, entonces tiene que iniciar también en lo penal. Y el juicio laboral queda en pausa o queda suspendido a las resultas de lo que resuelva el juez en el área penal. Ahora bien, eso por un lado cuando hablamos de jurisdicción. Y cuando hablamos de competencia, es importante saber qué es la competencia. Es la capacidad o actitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer funciones con respecto a un determinado asunto o durante determinada etapa del proceso. Allí se expresa que la competencia es la medida de la jurisdicción. Es decir, la jurisdicción es todo lo que es poder judicial y todas las personas que están dentro de este sistema judicial pueden resolver. Pero esta jurisdicción se ve limitada otra vez por la competencia. Y la competencia es esa capacidad que tienen los jueces para entender en ciertas cuestiones. Como les decía, un juez de la niñez no puede entender sobre un despido injustificado, o un juez laboral no puede entender en un juicio de desalojo. Tiene que ser el juez que tiene esa capacidad o esa aptitud para entender en ese fuero determinado. Y cuando hablamos de los tipos de jurisdicción, perdón, cuando hablamos de los tipos de competencia, nosotros tenemos muchísimos tipos de competencia en lo laboral. Primeramente tenemos lo que es la competencia del territorio y dice, será competente a elección del trabajador el lugar de ejecución del trabajo o del domicilio del empleador o del lugar de celebración del contrato de trabajo y de aprendizaje. Eso lo encontramos en el Código Procesal Laboral, que este siempre genera controversia y es todo un tema. Está en el artículo 39 del Código Procesal Laboral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando al trabajador se le despide, el trabajador puede decir, bueno, yo quiero iniciar mi juicio donde yo estaba trabajando, que era en Asunción. O puedo decir, voy a iniciar mi juicio donde vive mi patrón, que es en Capiatá. O puedo iniciar mi juicio en el lugar donde se firmó el contrato, que puede ser en San Lorenzo. Entonces, donde le quede mejor al trabajador, el trabajador puede iniciar el juicio. Es decir, tiene la facilidad y la oportunidad de optar por dónde iniciar o dónde interponer la demanda. Por otro lado, también tenemos lo que es la competencia de la materia. Y esto sí es claro, ¿verdad? Que serán competentes los jueces de trabajo por razón de la materia para conocer y decidir en única instancia todo lo que resulte de una relación laboral. Un conflicto entre empleador y trabajador, sindicato y empleadores, un grupo de trabajadores con un empleador, cuestiones de contrato colectivo, todo lo que se origine de una relación laboral es competente en la materia el fuero laboral. Si nosotros vamos a iniciar un juicio por falta de aportes al IPS o vamos a iniciar un juicio por falta de, por un juicio por indemnización de daños y perjuicios por accidente laboral, todo es competente en razón de la materia el fuero laboral. Cuando hablamos también de la competencia, del valor o cuantía, ayer hablábamos nosotros por la ley de judicatura de paz, que tiene su razón de ser en cuanto al monto que se está reclamando en juicio. Cuando es inferior a 300 jornales, es competente el juzgado de paz por cuantía. Y si la demanda se está
la demanda que se inició se está reclamando un monto superior a los 300 jornales, es competente en razón del valor o cuantía el juzgado de primera instancia. Y tenemos lo que es también el domicilio o la residencia. El domicilio o residencia es muy parecido a la competencia de territorio que les leí primero. El domicilio o la residencia, dice, la opción debe ser ejercida por el trabajador al comparecer en juicio y no puede ser alterado por la elección de su domicilio. Entonces el trabajador, acuérdense siempre el artículo 39, queda a opción del trabajador, donde para iniciar su juicio, donde trabajó, donde vive su patrón o donde se firmó el contrato de trabajo si es que hubiere contrato de trabajo. También tenemos lo que es la competencia por el grado. Esto se da en los sistemas judiciales que cuenten con una doble o triple instancia. En nuestro caso tenemos doble instancia. ¿Se acuerdan por qué tenemos doble instancia? Porque en lo laboral solamente es juez de primera instancia y tribunal de apelación. No existe Corte Suprema para nosotros. Entonces, en este caso, cuando el expediente se está tramitando en primera instancia, ¿quién es el juez competente? El juez de primera instancia en lo laboral. Pero sale la sentencia definitiva, esta sentencia definitiva se apela. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es el órgano competente o cuál es el juez competente? En este caso, toma competencia el tribunal de apelación para entender en el juicio y el juez de primera instancia pierde temporalmente su competencia. ¿Por qué? Porque son otras las personas que van a entender en ese litigio específico. Y tenemos la competencia por el turno también. ¿Se acuerdan ustedes que sí, En grado de apelación sería? sí, cuando se apela va a cámara, entonces ahí el juez de primera instancia pierde su jurisdicción, pierde su competencia y es competente el tribunal de apelación cuando hablamos de grado. Entonces, todos los escritos que nosotros como abogados presentemos tenemos que hacer ante el órgano competente, en este caso tribunal de apelación, porque ellos son ahora los competentes. Nosotros queremos solicitar fotocopia del expediente, por ejemplo, y ya no podemos más hacer al juez de primera instancia, porque ya no es más competente. Tenemos que hacer en tribunal de apelación porque ellos tienen competencia desde el momento que se concede el recurso de apelación. Esto es porque no podemos, o sea, que no tenemos Corte Suprema. O sea, porque solamente son dos instancias, ¿verdad? Sí, Pero si en el caso de que sea juzgado de paz quien resolvió y no juzgado de primera instancia, sí. Cuando el juzgado de paz saca una sentencia definitiva y se apela, el juzgado de primera instancia es el que cumple ese rol de órgano revisor o de apelación. Entonces el juez de primera instancia es el que atiende lo que resolvió el juez el juez de paz, en este caso. Y siguiendo tenemos lo que es la competencia por el turno. ¿Se acuerdan ayer que yo les dije, cuando hablamos de juzgados, estos se dividen por turno? Cuando hablamos de tribunal de apelación, se dividen por salas. Entonces, cuando hablamos de la competencia por turno, tiene su fundamento en la división del trabajo. Y justamente para que las partes no elijan quién va a ser su juez favorito o para que las partes no elijan quién es el juez que después le va a ayudar, entre comillas, en su expediente. Por eso es que se hace el sistema de sorteo. Cuando ustedes inician un juicio, eso se sortea y el sorteo va de acuerdo al que está de turno o donde el sistema, ahora que todo es electrónico, donde el sistema arroje. Y tenemos lo que es la competencia por conexidad. ¿Qué quiere decir esta competencia por conexidad? Es la conexión. La conexión es a veces un vínculo que media entre varios pleitos o conexión causada por una materia propia de un fuero considerada en otro. Entonces, cuando hay conexidad, ¿qué pasa? Y vamos a dar más adelante, el expediente se tiene que acumular. ¿Y para qué se acumula el expediente? Para evitar sentencias contradictorias. ¿Cuál, por ejemplo, es un caso de conexidad? Les doy un ejemplo. Hay un trabajador estable que tiene 15 años de antigüedad y se retira de manera justificada ahora en la época de la pandemia porque no le estaban más pagando su salario. Entonces, se retira, inicia un juicio por retiro justificado, pero coincidentemente también la patronal en otro juzgado de turno
inició un juicio por despido justificado y alega causales de abandono en el trabajo. Entonces, hay dos expedientes donde son las mismas partes, actora demandada, el mismo objeto, que es una relación laboral, y hay relación en los hechos. Entonces, como son similares o son conexos, y para que no exista sentencia contraria a futuro, entonces los expedientes, un solo juez es competente y se acumula por la competencia por conexidad. ¿Les parece si cerramos esto y nos conectamos de vuelta en 10 minutos para seguir con la clase? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, está bien.